Algunas mujeres se revolvían el pelo entre ellas buscando piojos y liendres. Nos abrazábamos entre nosotras para hacernos compañía y darnos calor. Una siempre recuerda el momento en que alguien te envuelve en sus brazos. Tal vez por eso más mujeres sobrevivieron, porque mientras tanto los hombres morían como moscas. Los hombres también se hacían amigos entre ellos, pero era diferente. Había más solidaridad femenina que masculina. Ellos no estaban dispuestos a sacrificar nada por el otro. Esa era la principal diferencia entre ellos y nosotras. Estas son las palabras de una sobreviviente del Holocausto que recuerda la experiencia de vivir en un campo de concentración y cómo era buscar la compañía de otras prisioneras para sobrellevar el dolor. Los campos de exterminio no distinguían por sexo y para todos aquellos que eran encerrados en su interior, la vida era un infierno. Sin embargo, los testimonios indican que la población femenina se encontró con un tormento extra, ya que eran el blanco de la violencia sexual de los nazis. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre el sufrimiento de las mujeres en los campos de concentración. Para comprender esta historia, en primer lugar debemos entender qué fue el Holocausto. Entre 1941 y 1945, el Tercer Reich y sus colaboradores llevaron adelante un plan sistemático de exterminio de la población judía. En la actualidad, los especialistas estiman que el número de víctimas alcanzó los 6 millones, lo que suponía 2/3 del total de judíos que vivían en Europa. De este total, 2 millones eran mujeres. Una vez que ingresaban a un campo de concentración, eran objeto de los mismos maltratos y abusos que experimentaban los hombres. Eran constantemente golpeadas, humilladas, hambriadas y utilizadas como mano de obra esclava. Sumado a esto, eran sometidas a distintas formas de violencia sexual y de género. Cuando una mujer atravesaba las puertas de un campo de concentración, se le tatuaba un código en el brazo para identificarla. A continuación, se le rapaba la cabeza y se le afeitaba hasta el vello púbico. La admisión culminaba con una degradante inspección corporal que incluía una revisación vaginal a cargo de un médico nazi. De esta manera se iniciaba un tortuoso proceso de deshumanización que apuntaba a despojar a las judías de su identidad femenina y convertirlas en cáscaras vacías, en sombras de lo que fueron, dispuestas a obedecer sin titubear. Pese a que la legislación nacional socialista impedía a los arios mantener relaciones sexuales con mujeres de las supuestas razas inferiores, en la práctica esta normativa no se cumplía. El ejemplo más patente se daba en Europa del Este, donde el 80% de los hombres de las SS fueron hallados culpables de violar a las prisioneras judías de los campos. Se han registrado situaciones en las que un pelotón entero abusaba de una mujer indefensa en grupo hasta que quedaba tendida en el suelo y sangrando. Algunos guardiacárceles tenían la perturbadora costumbre de pararse en medio del pasillo que conducía a la cámara de gas y tocar las partes íntimas de las mujeres que estaban siendo encaminadas hacia la muerte. Con sus actos, los nazis buscaban destrozar la mente de sus víctimas, y en el caso de las mujeres sabían que el método más eficaz era la humillación sexual. Una superviviente del Holocausto lo recuerda de esta manera. Forzaban a las judías a fregar el suelo en ropa interior, y luego les hacían limpiar los baños y comerse lo que había en el interior de las letrinas. Les hundían la cabeza en los inodoros y luego las obligaban a caminar alrededor del campo con el rostro lleno de excremento, sin posibilidad de lavarse, al tiempo que les gritaban insultos como «sucia judía». Esta clase de vejaciones trajo graves consecuencias en el cuerpo de las víctimas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la capacidad reproductiva de muchas sobrevivientes se había deteriorado por completo. Por otro lado, la frecuencia de las violaciones aumentaba la posibilidad de embarazo, y muchas judías fueron madres dentro de los campos de concentración. Esto añadía una nueva preocupación a la ya terrible vida de estas mujeres, que ahora debían preocuparse también por el destino de estos niños. El sadismo de los nazis no perdonaba ni siquiera a los infantes, que en cualquier momento podían morir de manera espantosa. El siguiente testimonio de una sobreviviente ilustra esto a la perfección. Los miembros de las SS se divertían propinándole palizas a embarazadas con palos y látigos, arrojándoles perros hambrientos para que las hicieran pedazos o arrastrándolas por el suelo y pateándolas. A veces, cuando colapsaban por el dolor y quedaban desmayadas, eran lanzadas a los hornos de cremación mientras todavía estaban vivas. Las condiciones de vida en un campo de concentración eran desesperantes. Las mujeres eran obligadas a trabajar produciendo material para la industria bélica nazi en condiciones de esclavitud.
ni siquiera tenían permitido tomarse un descanso para ir al baño, por lo que muchas se veían forzadas a orinarse encima. La dieta consistía en pequeñas raciones de caldo mal preparado que apenas alejaba el hambre. A veces, cuando Alemania obtenía algún triunfo en una batalla, los oficiales nazis permitían que las prisioneras comieran un pequeño trozo de carne o de pan junto a su sopa diaria. Sin embargo, esto no sucedía a menudo y la comida era tan escasa que muchas mujeres debieron recurrir a vender su cuerpo a cambio de raciones. El intercambio de favores sexuales con los guardias de las SS se volvió algo rutinario, ya que para muchas judías esta era la única forma de sobrevivir. Una superviviente lo recuerda con estas palabras: al principio estaba profundamente perturbada con este tipo de prácticas. Mi orgullo y mi sentido de integridad hacían que me pareciera algo repugnante. Pero luego vi que con el pan que me daban como forma de pago podía alimentar a las más hambrientas y salvarles la vida. Otra chica, gracias a la prostitución, se salvó de ir a la cámara de gas. Por estas situaciones comencé a comprender por qué hacíamos esto y nos perdoné. Los nazis también hicieron uso del comercio sexual y lo legalizaron dentro de los campos de concentración. Los oficiales creían que serviría como un incentivo para que tanto los guardias como prisioneros varones fueran más productivos en sus tareas. Los burdeles eran barracones separados del resto por alambres de púas, dentro de los cuales había aproximadamente 20 mujeres obligadas a tener relaciones sexuales con los clientes. La mayoría habían sido traídas desde Ravensbrück, el campo exclusivamente femenino. Quienes quisieran contratar sus servicios debían abonar una pequeña suma de dinero y someterse a una revisión médica para asegurarse de que no tuvieran enfermedades. Una vez superada se les permitía tener 20 minutos a solas con una mujer. Sin embargo, lo cierto es que la intimidad era ilusoria, ya que el acto sexual era supervisado por guardias que vigilaban al cliente a través de agujeros en la pared. Las esclavas eran reclutadas entre las prisioneras del campo por las SS, quienes le prometían que si se unían a los burdeles accederían a un mejor nivel de vida. Esto incluía una habitación personal, jabón, alimento en buenas condiciones o una reducción de su condena a prisión. En ocasiones esto provocaba el enfado de otras reclusas, que veían a las esclavas como colaboradoras del nazismo. Una de ellas recuerda la siguiente situación: un día vimos a una mujer que aceptó trabajar como prostituta de las SS. La atrapamos y le dimos una golpiza tan brutal que apenas podía moverse. Nunca supe si se recuperó o no, pero nuestra furia era tanta que la castigamos de esta manera. Como vemos, la vida dentro de un campo era brutal y las mujeres atravesaron un verdadero infierno en su interior. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿qué crees que era lo más terrible de la vida de las mujeres en los campos de concentración? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.